¿La vas a transmitir por dónde? Muy buenas noches, amados hermanos. Les damos la bienvenida una vez más a todos y cada uno de los que se están conectando a través de esta red Lids Digital. Les damos la bienvenida, amados hermanos. El día de hoy tenemos una noche muy especial. Le damos gracias a Dios por la vida de mis hermanos salmistas que están aquí. Tenemos un invitado especial en esta noche. Nos acompaña el pastor Emanuel de Naucalpan. Bienvenido, pastor. Gracias por la invitación. Hermanos, les invitamos a que puedan compartir esta transmisión y que lo que vamos a hacer en esta noche pues llegue a más personas, amén. Mandamos saludos a todos y cada uno de mis hermanos que nos ven desde Michoacán, a todos y cada uno de mis hermanos que nos están viendo desde el Carmen, Guanajuato. Muy buenas noches, amados hermanos. También les pedimos, hermanos, que en esta noche, si ustedes tienen alguna pregunta referente al tema que vamos a estar hablando en esta noche, que es alabanza y adoración, les invitamos a que puedan mandar sus preguntas, amén. Pues bienvenidos, ¿se pueden presentar? Buenas noches, mi nombre es Angélica y en el ministerio estoy como coro. Gloria a Dios. Buenas noches, mi nombre es Adamari y en el ministerio estoy en el teclado. Buenas noches, mi nombre es Areli y en el ministerio estoy en el teclado. Buenas noches, hermanos, mi nombre es Luis Alberto Arega y yo toco el bajo aquí en el grupo de alabanza en la Iglesia del Señor. Buenas noches, mi nombre es Antonio, mi nombre es Antonio García. Pues en la alabanza estoy en la batería, aunque casi nadie quiere, los músicos principalmente, porque no los dejo afinar. Gloria a Dios. Bueno, pues les invitamos, amados hermanos, a que puedan pues ahí mandarnos todas sus preguntas. Queremos esta noche pues responder ahí todas sus dudas, amén. Bueno, pues vamos a dar inicio, vamos a darle lugar al pastor. Pastor, queremos que nos pueda compartir desde su perspectiva, desde su punto de vista, el mensaje de lo que es alabanza, de lo que es adoración. Bueno, yo creo que algo que necesitamos tener claro como ministros del altar, como músicos, como grupo de alabanza, es la terminología, ¿no? Tal vez es distinta. En algunos lugares hablan del grupo de alabanza, en otros lugares hablan del músico, de los músicos. En nuestro caso, como Iglesia del Señor, tratamos de desarrollar la cultura de ministros del altar, o sea, que entendamos que somos algo más que músicos. Y en esa dirección, en esa perspectiva, es importante resaltar el enfoque, el concepto. Es decir, hablar de alabanza y adoración no nada más es hablar de música, literal, es hablar de un estilo de vida, es hablar de una transformación, es hablar de lo que Dios está haciendo en la vida de cada persona. Lo que nosotros hacemos, bueno, lo que ustedes hacen como grupo de alabanza es una función que Dios desde siempre, desde que se ha adorado y se ha rendido culto a Dios, se ha establecido. Pero adoradores son todos aquellos que creen en el Señor Jesús y que han entregado sus vidas. Se hace una diferencia entre a lo mejor el ministerio de alabanza, el grupo de alabanza y el resto de la iglesia por cuestiones de funciones, pero tanto adoramos nosotros a Dios o adoran ustedes a Dios al mismo nivel y en la misma intensidad como lo hace la iglesia. ¿Cuál es la diferencia? Que en nosotros o en ustedes como músicos debe de haber una conciencia mayor de esa alabanza y de esa adoración. Debe de haber una honra, un respeto. No sé si hasta ahí vamos bien. Entonces, esto se los comparto porque hay un pasaje en los Salmos que regularmente es el que utilizan para hablar acerca de la alabanza. Regularmente se utilizan. No necesariamente tiene que ser un salmo, ¿verdad? Pero hay un salmo muy interesante donde la Escritura nos muestra la intención principal de cómo debemos nosotros alabar y adorar al Señor. Amén. Y está en el Salmo número 34.
¿verdad? Es un salmo muy, muy interesante, muy bueno. No sé si alguien de ustedes lo quiera leer. ¿Quién lo quiere leer? A ver, vamos a romper un poquito acá el hielo. Vamos a leer del verso número 1 hasta el 9. Sí, la palabra de Dios dice así: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Amén. ¿No? Entonces, bueno, yo creo que en este salmo podemos ver implícito cuál debe de ser la actitud de cualquier adorador, no solamente nuestro como grupo o ministerio, sino de cualquier adorador, ¿no? El salmista dice: bendeciré al Señor en todo tiempo, dice, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová, el verso 2, se gloriará mi alma, dice, lo oirán los mansos y se alegrarán. O sea, lo oirá la congregación, lo oirán las personas, lo oirán aquellos que a lo mejor no conocen o sí conocen, dice, y entonces se alegrarán, tendrán ese encuentro, tendrán esa experiencia con Dios. Entonces, yo creo que la alabanza y la adoración es básicamente el transmitir, el que nosotros, ustedes y yo, ¿verdad? O todos nosotros podamos transmitirle a las personas, transmitirle a la iglesia, transmitirle a la gente que lo mejor que puede pasarle a cualquier ser humano sobre la tierra es tener una relación estrecha con Dios. Es tener una comunión íntima con Dios. Es lo mejor que le puede pasar a cualquier persona, a cualquier hombre, ¿verdad? En esta tierra. Y en este salmo David lo dice, ¿verdad? De esa manera dice: bendeciré al Señor en todo tiempo, en todo momento, ¿no? Y yo creo que es algo que necesitamos retomar y tener un poco de conciencia, porque no sé si les pasa a ustedes. Digo, yo sé que me invitaron, pero también ustedes hablen, ¿verdad? También ustedes hablen. No sé si les ha pasado, pero hay personas que tienen un estereotipo de la alabanza, ¿no? Y entonces escuchan un canto rápido y dicen que es alabanza, ¿verdad? Y si escuchan un canto lento, pero ese es un estereotipo, porque si leemos la escritura, la alabanza y la adoración tienen la misma representación delante de Dios. O sea, es el mismo nivel. No es que la alabanza sea más importante que la adoración o que la adoración más que la alabanza. No, la alabanza, por eso es alabanza y adoración. Es 100% alabanza, 100% adoración. No podemos nosotros decir, ay, es que a mí como músico, ¿no? Me gusta más la alabanza porque acá yo le echo acá crema a los tacos, ¿no? O me gusta más la adoración porque yo agarro y, ¿no? Y entono. Y no, yo creo que en base a lo que la Escritura nos muestra en este salmo, el verso 3 dice: engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. El verso 3 dice: engrandecemos. O sea, es decir, David está tratando de inyectarle al pueblo que tanto uno como otro son igualmente de importantes, igualmente de relevantes, igualmente de necesarios para tener una alabanza que pueda glorificar la grandeza de nuestro Dios, ¿no? Y eso es algo que necesitamos nosotros, o a veces no nosotros, sino que la iglesia y los hermanos que nos están escuchando y nos están viendo ahorita, ¿verdad? Lo puedan entender, lo puedan ver. O sea, no se trata de un gusto. Hay un dicho que dice: en gustos se rompen géneros, ¿verdad? En gustos se rompen géneros, pero no puede aplicarse para la iglesia, no puede aplicarse para la vida cristiana, porque no fuimos diseñados para tocar lo que nos gusta, o para cantar lo que te gusta, o para lo que le gusta a la gente. Fuimos diseñados para cantar, para tocar y para adorar lo que le gusta a Dios, porque dice la palabra que fuimos diseñados para la alabanza de su nombre,
no para la alabanza nuestra, ¿no? O la alabanza, porque a veces en eso se cae, no sé si alguno de ustedes quiere opinar, ¿verdad? Pero a veces en eso se cae en que la iglesia piensa que la alabanza y que ustedes o nosotros estamos como que para que ellos se sientan bien, y perdónenme, pero eso no es lo que la Biblia enseña. La palabra es muy específica en ese sentido, y dice la Escritura que si algo Dios no comparte es su alabanza, es su gloria. Si algo Dios no comparte es su gloria. Es decir, entonces, que debemos nosotros de resetear nuestra mente y dejar de pensar que la alabanza y la adoración es para nosotros, ¿verdad? Ahorita decías tú, ¿no? ¿Cómo te llamas? Luis, decía Luis, es que las hermanas expertas en Barak, ¿no? Acá, ¿no? Y ya hicimos un comercial, perdón hermanos, perdón, ¿verdad? Pero no se trata de si es un grupo tal, un cantante tal o una canción en particular, sino se trata de la intención del corazón. El verso 3 es muy sugerente. David dice, engrandece al Señor conmigo, dice, y exaltemos juntos su nombre. O sea, tengamos conciencia, tanto unos como otros, de que aunque cantemos alabaré, alabaré, tiene que ver la conciencia, la percepción, la entrega, la comunión que tú puedas tener con Dios. No tiene que ver tanto a lo mejor si es nuevo el canto o es viejo, o si es de tal grupo o de donde no. Tiene que ver básicamente con lo que hay en el corazón. La Biblia dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca, el hombre malo, dice, del mal tesoro de su corazón. Entonces yo creo que es muy importante que nosotros como ministerio, o ustedes como ministerio, traten de transmitir siempre a la iglesia, y la iglesia que nos esté escuchando, nos esté viendo, pueda sembrar en su corazón la realidad de que la alabanza no es ni para nosotros ni para ellos, es para Dios, tanto la alabanza como la adoración. Y nosotros, ahora eso es hablando en el nivel o en el sentido musical, porque vuelvo al punto, o sea, el estereotipo es alabanza, música, ¿verdad? Alabanza, cantantes, ¿no? Alabanza, teclado, música. Pero no, si nosotros leemos más adelante, dice el verso 5, los que miraron a él fueron alumbrados, dice, y sus rostros no fueron avergonzados. Dice, este pobre clamó y le oyó el Señor, le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Dice, el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Dice, temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. En esos versos yo no puedo interpretar que sea un canto. Es simplemente una oración, aunque el titulito del salmo dice, Salmo de David cuando mudó su semblante delante de Abimelech y él lo echó y se fue, aunque el titulito dice eso, y si ustedes conocen la historia, literalmente David ahí se tuvo que hacer el loco, así de loco, de que hasta que la baba se le cayera, ¿no? Para que no lo mataran. Entonces el punto aquí es, David en este salmo no está específicamente hablando de que es un salmo de que la música lo esté atrapando, sino básicamente tiene que ver con esa adoración, con ese sentido de decir, Señor, tú eres bueno, tú eres mi todo, tú eres lo que le da sentido a mi vida, y no importa si hay música. Si no hay música, no importa si hay una guitarra o no hay guitarra, o no importa, una bocina, ¿verdad? Pastor, no importa si canta mal. No, perdóneme, ahí sí. Porque hay muchos hermanos, pues no importa, aunque cante mal, para la gloria y para la honra. No. O sea, una cosa, entendamos, o sea, una cosa es que Dios se agrade de nuestra alabanza, y otra cosa es que yo quiera justificar tal vez mi falta de preparación musical para honrar al Señor, ¿no? Eso estoy de acuerdo en ese sentido y en ese pensamiento para con la iglesia, ¿ok? Con los hermanos, pero con ustedes no, porque se supone que ustedes son entendidos en la alabanza, ¿no? Dice la palabra que cuando David puso a los de Asaf, dice la escritura que eran personas entendidas. Entonces, si un hermano de la iglesia canta y se le sale todo el gallinero, gloria a Dios porque su alabanza está siendo de corazón. Pero
digo, que venga aquí el bajista y me toque un tono desafinado, entonces no, porque ustedes son entendidos. Y eso es lo que hace la diferencia en función, no en la alabanza. Porque la alabanza de la hermana con todo y su gallinero va a subir delante de Dios con el mismo agrado que la nuestra con todos los sonidos bien afinados. Porque tiene que ver en función, no en intención. ¿Amén? ¿Sí? Pues hermano, aquí ya nos están llegando aquí las preguntas. Aquí Mauricio nos pregunta. Mauricio pues es también parte de la alabanza y nos está preguntando, nosotros como ministros del altar, ¿cómo podemos llegar a la adoración excelente a Dios? La adoración, bueno, tiene mucho que ver la percepción de lo que sea la excelencia. Mira, desde una perspectiva musical técnica, pues obviamente la excelencia tiene que ver con una buena ejecución. Pero como estamos hablando de adoración y de alabanza, es parte, me atrevería a pensar, tal vez a decir, es un 50, de un 100% de excelencia, es un 50 y un 50. O tal vez a lo mejor un 60 y un 40, o dependiendo de la percepción que tú tengas de excelencia. Porque, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo bíblico. David, ¿no? Por ejemplo, dice la palabra que David era un joven pastor de ovejas y que cuando se iba a pastorear, ¿qué hacía? ¿Qué era lo que hacía David? ¿Cómo? Tocaba el arpa. Tocaba el arpa, ¿verdad? ¿Alguien toca la guitarra de ustedes? Mauricio, ese Mauricio, brother, ¿por qué no me diste? ¿Verdad? Entonces, aquí es donde viene la percepción. Dice la palabra que David tocaba el arpa, ¿de acuerdo? ¿Cómo la tocaba? ¿Cómo se imaginan que la tocaba? Entregado, dice, entregado. ¿Cómo más? Enamorado, ¿no? De Dios. Enamorado, tal vez. Enamorado. Pues ahí como él, lo que venía de su corazón, el agradecimiento que tenía a Dios, probablemente no era muy bueno tocando el arpa, pero lo hacía con mucho amor. Con mucho amor, correcto. Bueno, esa es la percepción, ¿verdad?, que tenemos nosotros cuando nos imaginamos a David de esa manera. En algún congreso yo escuché que David era máster en el arpa. Era máster, o sea, así tan máster era que por eso lo llevaron delante del rey. No a cualquiera llevaban delante del rey. Sí, me doy a entender, o sea, no a cualquiera llevaban delante del rey. Entonces, por allí escuché que era máster. Entonces, aquí es donde viene a veces la problemática, ¿no? Es donde viene a veces la confusión. Bueno, entonces, ¿hay que ser bueno o no hay que ser bueno, no? Porque pues, ustedes dicen, bueno, pues lo hacía de corazón, conectado a Dios. Es así como que, pues no importa tanto lo técnico, ¿no? Sino el corazón. Y por el otro lado tenemos la tendencia de, no, sí importa lo técnico, así que tienes que tocar muy perfectamente el teclado, ¿verdad? O sea, sí importa lo técnico. Pero si nosotros vamos a lo que la Escritura nos enseña, tanto lo uno como lo otro es igualmente de importante. No puedo yo despreciar al hermano que a lo mejor está tocando 3 acordes y hacerlo a un lado para poner al hermano que a lo mejor sabe hasta leer partituras. O sea, no, porque ahí es donde nosotros mismos caeríamos en el error precisamente del estereotipo, ¿no? O sea, es decir, tan importante es el hermano que toca 3 acordes dentro de la alabanza como el hermano que incluso sabe leer partituras. ¿Y por qué digo que tan importantes son los dos? Porque en uno debe de haber la humildad para poder enseñar y en el otro debe de haber la humildad para poder aprender. Y en los dos debe de haber la humildad de adorar a Dios al mismo nivel. ¿Me doy a entender? O sea, es donde viene el equilibrio, es donde viene el balance. Es donde la Escritura dice, hay que poner, cuando dice la palabra que cuando el pueblo preparaba la tierra para la siembra, ponían al buey viejo con el buey joven. ¿Para qué? Para que el joven aprendiera del viejo. Porque el viejo ya estaba de salida, ¿verdad? Ya iba de salida. Bueno, el mismo principio debe de operar en cualquier área de la iglesia, del ministerio. Entonces, si tengo yo a un hermano súper capaz, que la verdad dice, no, este brother tiene, no sé, licenciatura en concertista y sabe de aquí, sabe de acá y es músico profesional preparado, no, o sea, tú lo ves tocar y transpira notas, ¿no? Casi, ¿no? Transpira notas, ¿no? Así, wow, ¿no? Entonces,
qué bueno, gloria a Dios, pero debe de tener, él es el buey viejo, porque él tiene el conocimiento. Y a lo mejor este brother que no sabe nada. No, no es cierto. No es cierto. Y a lo mejor él, que tal vez no sabe mucho, es el nuevo. Y entonces debe de haber esa empatía, ese equilibrio, para que entonces juntos puedan adorar a Dios al nivel que Dios quiere. Entonces, la excelencia tiene que ver mucho de la perspectiva que tú puedas tener. En lo personal y en los años que llevo sirviendo al Señor y trabajando con músicos, siempre la excelencia la van a ver desde el aspecto técnico. El pastor la va a ver siempre desde el aspecto espiritual. Entonces, cada uno de ustedes tiene la responsabilidad de llegar a esa excelencia cubriendo los objetivos y las perspectivas musicales, pero también los objetivos y las perspectivas espirituales. De nada me va a servir tener un profesional si es un carnal y poco santo, así como de nada me va a servir un espiritual que no sabe tocar. Sí me doy a entender, o sea, no se puede. A lo mejor el hermano tendrá muchas ganas de tocar y será muy espiritual y a lo mejor transpirará, ¿verdad? La presencia de Dios, ¿no? Pero si no sabe tocar, o sea, hay algo muy interesante, miren, ahí les va. Y esa es la respuesta, yo creo que bíblica a lo que dice ¿quién era? Mauricio, ¿verdad? Miren, hay un pasaje híjole, ese pasaje no lo traía aquí listo, pero ahorita lo buscamos. Viene en el libro de Reyes, si mal no recuerdo. A ver, alguien que me agarre aquí. Sí. En lo que lo busco rápidamente. Y este pasaje a ver, aquí está. Es 1 de Samuel capítulo 16, verso número 14. Vamos a leer todo del verso número 14 al verso número 18. Amén. Aquí está la respuesta, Mauricio. Saludos, Mauricio. Para la otra te vienes. No, no es cierto. Ok. Primer libro de Reyes, capítulo 16, del verso 14 al 18. Perdón, 1 de Samuel. Qué bueno que están ustedes aquí como apuntadores. Gloria a Dios. ¿Alguien que lo quiera leer? ¿Quién lo quiere leer de ustedes? ¿Sí? Del 14 al 18. La palabra de Dios dice: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Amén. Ahí está la excelencia. Fíjense, es increíble porque dice, bueno, ya conocen la historia. Saúl estaba atormentado por un espíritu inmundo y los criados le dijeron a Saúl: bueno, mira, la única manera no es ni un sedalmerc ni nada de eso, ¿verdad? Necesitas que alguien venga y toque. Y entonces fíjense, Saúl dice en el verso número 17, dice: y Saúl respondió a sus criados: búsquenme pues ahora a alguno que toque bien y traédmelo. Aquí habla de la parte técnica, ¿no? Que toque bien. Entonces David no era un cualquiera. David sí sabía tocar. Dice, tocaba bien porque llegó a tocar delante de Saúl. Pero ese no es el punto. El punto fue lo que dice el verso más adelante. El verso 18 dice: entonces, fíjense bien, uno de los criados respondió diciendo:
O sea, ni siquiera fue el representante, ¿no? No llegó el representante así de que, oye, mírate, soy el representante de Barak, ¿no? Soy el representante fulano de tal, ¿no? No, fue un criado. O sea, uno de los criados del rey, pastor, pero es que eran los de la corte, pero al final del día era un criado, ¿verdad? Uno de los criados del rey dijo, yo conozco un cuate que cuando termina el culto se queda ahí atrás y agarra la guitarra y le da con todo. Dice, yo conozco a un cuate. Conozco a un chavo, ¿no? Conozco a un individuo, dice aquí el verso 18, dice, he aquí, dice, entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, dice, que sabe tocar, primera característica. Segunda, es valiente y segunda característica. Después dice más adelante, ¿y qué más? Hombre de guerra. Órale, les está quedando el saco, hermanos. ¿Verdad? Hombre de guerra, dice. Hombre de guerra. Dice, ¿qué más dice? Prudente en sus palabras y hermoso. ¿Pero qué termina diciendo el credo? Entonces de nada me va a servir que seas profesional si Dios no está contigo. Así como de nada me va a servir que toques 2, 3 acordes y que tampoco Dios esté contigo. ¿Sí me dan a entender? O sea, aquí vemos cómo el creador describe a David de una manera que yo creo que necesitamos nosotros como músicos retomar, ¿no? O sea, dice, primera característica, dice que sabe tocar, dice que es valiente y vigoroso. ¿Cómo interpretarían ustedes esa valentía y esa vigorosidad? A ver, vamos a ver. Vamos a que participen, hermanos, porque si no, entonces me siento solito. A ver, ¿cómo lo que no es una respuesta teológica, brother, es lo que tú crees que puede ser la valiente y vigoroso? Bueno, pues aquí lo que dice, ¿no? Que era valiente y vigoroso, lleno de vida, ¿no? Y también pues que no tenía, así que no tenía pena, como muchos de nosotros, ¿no? Que dicen adora a Dios y pues te da pena, ¿no? O muchas de las veces el pastor nos ha dicho canta y pues como que... Y te sale la voz pero por acá. No, como decía ahorita, ¿no? Que se sale todo el gallinero y pues es lo que da pena, ¿no? Y sin embargo dice que David no era así, sino que era valiente, vigoroso, hombre de guerra y prudente en sus palabras. Valiente y vigoroso. ¿Alguien más? Valiente y vigoroso. ¿Qué se le sugiere ser valiente y vigoroso? ¿No? Pues yo creo que la valentía que venía de David provenía en su comunión con Dios, ¿no? Porque cuando no tenemos a Dios con nosotros, pues nos da temor a hacer muchas cosas, ¿no? Y pues yo creo que él era valiente y estaba lleno de vida por esa comunión que tenía con Dios. Ok, rápidamente, valiente, por definición, nosotros interpretamos que una persona valiente es aquella que no, es un Juan sin miedo, ¿no? Es aquella que no siente miedo, pero es todo lo contrario. Por definición, una persona valiente es aquella que a pesar del miedo, lo hace, se avienta. Ese es un valiente. Por eso dice la palabra David, dice, la primera característica fue que sabía tocar, ¿no? O sea, sabe tocar. O sea, es decir, ustedes fueron llamados al ministerio para perfeccionarse, para aprender a tocar, para saber hacerlo mejor. Pero también tienen que ser valientes. O sea, es decir, cántale, valiente hermana, valiente. Y cuando habla de vigoroso, era porque no se cansaba, era incansable. O sea, podía tocar 24 horas continuas. No es cierto, ¿verdad? Pero no, pero habla de esa parte, porque ¿saben por qué se los digo? Porque ha pasado, sí o no, a veces tienen ensayos kilométricos. Es que no quedó el canto. El cuarto culto, ¿no? Ya el cuarto culto estamos. Así, el cuarto culto así y ya quieres cantar y hermano, o sea, porque dices, ya mi garganta. No, pero David dice que era vigoroso, o sea, era vigoroso. Cuando se trataba de Dios, David decía, vámonos con todo, como si no me hubiera cansado. Valiente y vigoroso. Después dice, ¿cómo más dice? Valiente y vigoroso, dice, hombre de guerra. ¿Qué es ser un hombre de guerra? Hombre de guerra, ¿no? Hombre de guerra, que siempre iba al frente. Miren, en un sentido a lo mejor práctico,
Hombre de guerra, es más, vamos a hacer la pregunta a los que nos están viendo, ¿verdad? Vamos a hacer la pregunta a los que nos están viendo. Ahorita comentamos los comentarios, ¿verdad? Vamos a hacer una pregunta. ¿Qué es un grito de guerra? Porque mucha gente dice, grito de guerra. Yo incluso lo he dicho, grito de guerra. Y todo el mundo, ¡ah! Sí, ¿verdad? Un grito de guerra, ¡ah! ¿No? Y es correcto, está bien en la aplicación. Pero cuando dice la palabra que David era un hombre de guerra, no era porque tuviera una espada y siempre estuviera así como Rambo, ¿no? Así acá, dispuesto a matar. No. Sino habla del carácter. Habla del carácter que como instrumentos de Dios o como hijos de Dios o como ministerio deben desarrollar. Ustedes deben de tener un carácter firme y deben de sentir el celo de parte de Dios cuando ven que la iglesia no adora como Dios se merece. Ese es hombre de guerra. Ese es un hombre de guerra, aquel que tiene el carácter de, hermano, adore a Dios, pero es que no me siento con ganas, no me importa, adore a Dios, ¿verdad? Porque es que ese es el problema, la gente, por eso es que lo repito y lo vuelvo a decir, la gente piensa que la alabanza es para ellos, para que ellos se sientan bien, pero no. David, acabamos de leer en el Salmo, bendice alma mía al Señor. O sea, David decía, a pesar de que me siento triste, desamparado, solo, a pesar de que estoy a lo mejor ¿cómo dicen ahorita? Ansioso, a pesar de que me siento así como usted, alma mía, bendice al Señor. Y cuando la iglesia, cuando el creyente lo empieza a entender, entonces Dios empieza a manifestarse. Ese es un hombre de guerra. O sea, ustedes tienen que literalmente, a ver, hermanos, vamos a alabar al Señor. Vamos a alabar al Señor, hermanos. A ver, sí, o sea, tiene que haber esa acción, esa aplicación, porque de lo contrario entonces seguiremos con el estereotipo, ¿no? De bueno, pues la alabanza. No, era hombre de guerra, o sea, tenía ese carácter, ¿no? Y por último, bueno, ya para ir rápido, porque no sé ni cuánto tiempo queda, dice, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso. Prudente en sus palabras, eso es muy importante también, muchachos. O sea, en lo personal, bueno, yo entiendo que están hablando de prudencia, de prudencia, de lo que ahorita todo el mundo habla, de prudencia, pero no se refiere a la escritura a esa prudencia que ustedes ahorita están entendiendo, sino se refiere a prudente en sus palabras. En lo personal, creo que un ministro de alabanza, que un músico, una persona como ustedes, debe de conocer Biblia. Ups, pastor. No. Prudente en sus palabras. O sea, es decir, David conocía la palabra, o sea, prudente en sus palabras. O sea, oiga, hermano, hermano Toño, hoy que estábamos en la alabanza, escuché que hijo de Dios, ¿qué significa ser hijo de Dios? Recibe hoy toda la gloria, ¿verdad? O sea, ¿qué es ser hijo de Dios, hermano? Y que el hermano Toño no vaya a salirle con que, bueno, pues hijo de Dios somos nosotros, ¿verdad? No. El hijo de Dios es el unigénito, ¿verdad? El enviado del Padre, él es el hijo. O sea, el David conocía la palabra, conocía a Dios. O sea, el ministro de alabanza, el músico, debe de conocer Biblia. O vamos a suponer que venga hermana hermana Angélica, hoy estaba en la alabanza y escuché que pues que qué canto, a ver, déjenme acuerdo. No, pues escuché que, pues no sé, que Jesús se hizo hombre. ¿Cómo que se hizo hombre? Y que usted no le vaya a salir con que, bueno, pues es que pregúntele al pastor, porque yo como que no estoy muy entrada en esa onda. No, usted, no estoy preparado. No, pues imagínense, no. Debe de conocer, David lo conocía. Por eso es que termina el verso diciendo, dice, prudente en sus palabras, y hermoso. ¿Qué es hermoso para ustedes, hermanos? ¿Qué es hermoso? Así, ¡ay, ahora! Tenemos al modesto aquí. Humilde sobre todo el baterista. Gloria a Dios, brother. Esa es la actitud, ¿eh? Hermoso. Las hermanas le hacen. Él dice gracias y las hermanas le hacen. No es cierto, hermanos. No. Cuando David era hermoso, o sea, habla de buen parecer. O sea, es decir, digo,
Y ahorita la iglesia se ha modernizado un poco y ya no se usa tanto la corbata, pero bueno, yo por lo menos cuando estoy en el culto a Dios siempre me he visto bien. Bien, o sea, bien, me baño, me limpio, o sea, no sé que no soy muy galán, pero algo tengo. Nada, pero, o sea, bien, o sea, venir bien, limpios, aseados, con la mejor ropa que nosotros podamos tener, porque eso habla de hermosura también, o sea, sí, amén, ¿verdad? Eso es muy importante, ¿no? Y por último, bueno, lo más importante, el Señor estaba con él. Entonces, yo creo que eso pudiese definir la excelencia en cuestión de honrar al Señor y alabarle. Amén. No sé, ¿qué más? Gloria a Dios. Entonces, ¿cuál sería la adoración que verdaderamente agrada a Dios? La adoración que agrada a Dios. Es que vuelvo al punto, si lo que nosotros como iglesia o como hombres buscamos específicamente, si lo que nosotros como ministros de alabanza buscamos, yo se lo enseño a la iglesia de esta manera. Yo le digo a la iglesia, si usted espera de mí como pastor que yo le ponga aquí una lista de lo que puede hacer y de lo que no puede hacer, quédese esperando. Porque yo no le voy a decir lo que se puede hacer o lo que no se puede hacer. Eso usted lo tiene que ir aprendiendo en la medida que va teniendo su encuentro con la palabra de Dios. ¿Sí me doy a entender? O sea, no es, debemos tener un encuentro con la palabra, debemos tener un encuentro con el Espíritu de Dios para entonces nosotros poder ir traduciendo con mayor claridad definiciones como esas. ¿Cuál es la verdadera adoración? Vamos a poner un ejemplo. Pudiésemos decir, la verdadera adoración, pues la de los hermanos Barak. Pero la verdad a mí no me gustan. Yo no creo que sea la verdadera adoración. A mí no me gustan. No, para mí la verdadera adoración son los hermanos de Elevation Worship. ¿Verdad? Para mí es la verdadera adoración. No. A ver, entendamos. No se trata de una definición que yo pueda darles para que ustedes digan, sí es cierto. No. Se trata de que cada uno de nosotros, como hijos de Dios, podamos tener un encuentro con la palabra de Dios, podamos tener un encuentro con el Espíritu Santo, para entonces nosotros mismos darle definición a la adoración. Ahora, si ustedes quieren una definición personal mía, podré dárselas, pero no podemos nosotros establecer y decir, hay una definición universal para la adoración. No la existe, no la hay, porque lo que puede ser adoración y alabanza para mí, tal vez para ti no lo sea, porque no te gusta. A mí me gusta alabar y adorar a Dios a ritmo de ¿cómo se llama? De norteñas. ¿Qué? A mí me gusta el ritmo de norteñas, hermanos. A ver, agárrense el acordeón y órale, ¿no? O sea, a mí me gusta el ritmo de norteña, a lo mejor a ella, ¿no? Y tal vez al ritmo de norteñas, pues yo llego y siento que toco el cielo. Entonces, por eso es que no podemos nosotros decir la adoración, la verdadera adoración es tal. No, dice la palabra que la verdadera adoración es la que viene de un corazón contrito y humillado. Dice el Salmo, Señor, ¿quién entrará a tu santuario para adorar? ¿Quién entrará a tu santuario para adorar? Sí lo han leído, ¿verdad? Y como dice el Salmo, el de manos limpias y un corazón puro. Ese es el que entra. Amén. Ese es el que va a entrar. ¿Cuál es la definición? Pues pureza de corazón, santidad. Amén. Eso es muy importante. Dicen los hermanos que un grito de guerra es libertad, gozo, pasión. Sí, ¿verdad? Es un grito de guerra, es un grito de ataque, ¿verdad? Así de, y sí, es correcto, pero en ese grito siempre debe de haber una ¿cómo les decía? Una intención, o sea, un carácter. O sea, yo no voy a gritar porque todo el mundo está gritando, sino voy a gritar el grito de guerra porque estoy plenamente convencido y me he hecho el firme propósito personal de que a partir de ese momento mi alabanza y mi adoración va a cambiar para Dios. Entonces por eso doy un grito de guerra. Amén. Que saluden a la célula número 4. Por ahí lo vi. Amén. No sé, ¿alguien que quiera comentar? Gloria a Dios. Bueno, creo que no necesariamente, como usted decía en un principio, ¿no? Necesitamos
pues saber tocar un instrumento para poder adorar a Dios, ¿no? Yo creo que es también algo muy importante, porque pues muchos hermanos que nos están viendo aquí, pues esa es la parte, ¿no? Que no necesariamente necesitamos ser parte de un grupo de alabanza para poder adorar a Dios. Así es, tiene que haber una conciencia en la iglesia. O sea, no es el grupo de alabanza y la iglesia, no, es la iglesia, ustedes y ellos. Es la iglesia adorando a Dios. Cuando la congregación cae en el rollo de el grupo de alabanza y la iglesia, entonces es cuando se rompe la unidad en esa comunión, en esa relación para con Dios. No, es entender que yo como músico soy parte de la iglesia y que al final del día estoy adorando y alabando a Dios como parte de la iglesia. Ahora, quiero resaltar esto muy importante, muchachos. Les quiero hacer una pregunta. Ay, caray, no, tranquilos. Va para ella la pregunta. No, decía. Ay, Gerta, no te creas, no. Es para todos, es abierta la pregunta. Esta se me olvidó, la pregunta. No es cierto. Ahí va la pregunta. Aparte del pastor, ¿quiénes son los individuos que pisan el altar a la hora del culto? ¿Quién? Los ministros del altar. ¿Quién? Sí, el grupo de alabanza. Exacto. Entonces, yo creo que esa debe de ser una razón fundamental por la que se debe de buscar santidad, por la que se debe de buscar perfección o saber tocar, por la que se debe por la que se debe de conservar un corazón puro, porque somos los que pisan el altar. Nadie más de toda la congregación, nadie más tiene ese privilegio, solo ustedes. Y yo creo que eso es algo que deben de darle gracias a Dios, porque viendo a lo mejor otros allá en la congregación con un corazón muchas veces mejores que el nuestro, ustedes tienen el privilegio. Ay, caray. No, ya, hasta ahí, hermanos, hasta ahí. Ok, pues gloria a Dios. Aquí nos están preguntando, ¿verdad?, que cuál es la diferencia entre salmista y adorador, pero ya lo... Sí, salmista y adorar, sí, no podemos diferenciarlo, es la misma persona, es el nombre solamente lo que, el adjetivo calificativo, lo que hace una especie de diferencia, pero en la práctica es lo mismo. Un salmista que un adorador es la misma persona haciendo el mismo trabajo, el mismo oficio con nombres diferentes. Es como si yo te preguntara, dime cuál es la diferencia entre doctor y médico. Nada más el nombre, porque entonces es lo mismo, ¿no? O sea, es eso. Ok, bueno, pues ya para terminar, ¿qué les parece si pues adoramos al Señor? Amén. Pasamos Amén. a adorar a Dios. Gloria a Dios. ¿Quién se lo doy? Pero dices que ahí lo tienes, ¿verdad? Ahí pero está para... Pues, sí, ahí me pongo. Aquí me voy a parar, ¿verdad? ¿Sí? Aquí la pongo, mira. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Señor, te damos gracias porque tú estás en este lugar, Señor Jesús. Queremos alabarte, Señor, queremos adorar y exaltar tu precioso nombre, Señor Jesús. Sí, Padre, creemos, Señor, lo que tu palabra dice, Señor, que tú no desprecias un corazón contrito y humillado, Señor. Aquí estamos delante de ti, Señor Jesús. Te adoramos, Padre Celestial, porque solo tú eres digno
Solo tú eres digno de recibir toda la gloria. Solo tú eres digno de ser alabado, Señor Jesús. Santo eres tú, Señor. Acércanos a ti, no te vayas, anhelamos más. Nos postramos en tu altar, que tu gloria llene este lugar. No pararemos de buscar nuestra mayor necesidad, eres tú. Nos queremos más, inunda todo este lugar de ti. Hasta que tu gloria nos consuma, adoraremos. Hasta que tu gloria nos consuma, adoraremos. Acércanos a ti, no te vayas, anhelamos más. Nos postramos en tu altar, que tu gloria llene este lugar. No pararemos de buscar nuestra mayor necesidad, eres tú. Ven, sácianos, queremos más. Ven, sácianos, queremos más. Inunda todo este lugar de ti. Hasta que tu gloria nos consuma,
haya una adoración que salga desde lo más profundo de tu corazón. Oh, sí, Señor, te adoramos, Rey. Sí, Señor Jesús, esas palabras que salen desde lo más profundo de tu corazón. Si tú sabes fluir tus lenguas, comienza a levantar esa adoración. Oh, ya la bashiricana, la bashiricana. Adoramos, Señor. Anhelamos tu presencia. Hasta que tu gloria nos consuma, adoraremos. Hasta que tu gloria nos consuma, adoraremos. Gracias te damos, Señor Jesús. Gracias, Padre Celestial, por tu presencia, Señor. Recibe toda la gloria, toda la honra, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo. Tú eres digno, Señor Jesús. Digno eres, Señor. Bendiciones, amados hermanos, que pasen muy bonita noche.